Hola chicos, buenas noches. Les doy la bienvenida a una nueva grabación de la práctica profesionalizante e intervención en urgencias psicosociales. Como ya saben, estamos terminando la parte teórica de la asignatura. Por ende, vamos a tener en cuenta que nos queda el siguiente tiempo. Como para ubicar, voy a hablar un poco del cronograma. Esta clase que estoy grabando va a tener dos ejes. La primera va a tener que ver con la unidad 4. Vamos a trabajar, como bien dice ahí, pérdida de realidad, duelo, odio como ejercicio de todos los días, neurosis y psicosis, todas las cuestiones que tengan que ver con la pérdida en consecuencia de una situación de urgencia psicosocial. Ustedes van a tener que hacer la preentrega el jueves que viene, jueves 28. ¿Sí? Van a hacer la preentrega el jueves 28, yo se las voy a devolver durante la semana para que durante la semana del 4 de junio hagan la entrega definitiva de la monografía y puedan pulir algunas cosas. Eso se los voy a explicar después. Los coloquios van a ser el 11 de junio y el 25 de junio respectivamente, seguramente por el contexto que nos atraviesa por la plataforma Zoom, Google Duo o algún otro dispositivo en el caso que no se puedan conectar. Después vamos a arreglar eso oportunamente. Vamos a hablar primero de la unidad 4. Me parece sumamente importante que entiendan que todo proceso de urgencia, como lo vimos a lo largo de los videos de las clases, tengan una relación directa con el concepto de duelo. Ustedes están trabajando un proceso que tiene que ver con una pérdida, están cerrando una carrera, están en un momento de pérdida y sobre la base de eso vamos a trabajar las cuestiones que tienen que ver con la cuestión del duelo, la melancolía y demás cuestiones importantes. ¿Qué es lo principal que hay que tener en cuenta para hablar de duelo, melancolía y todas estas cuestiones? Es que todos los seres humanos estamos atravesando un proceso de pérdida todo el tiempo. Perdemos un trabajo, podemos perder alguna pareja, alguna situación, la relación con algún familiar, lo que sea. Lo importante y lo central que quiero que entiendan es que el proceso de duelo siempre tiene que ver con una pérdida y hay que atravesar ese proceso de duelo tal como estamos hablando en esta situación. Bien, cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida, inexorablemente podemos pensar que una de las salidas del duelo puede ser la manía. Uno puede estar en un estado de euforia, puede estar en un estado de tristeza o melancolía, pero todos transitamos situaciones de duelo que hasta incluso pueden derivar en un suicidio. Tiene que ver con la elaboración de una pérdida, de un trabajo, de un objeto de amor, de una pareja, de un perro, de una casa, de una emoción, de una propiedad. El principal objetivo es aprender a vivir sin la presencia física de un ser querido, ¿sí? O de una situación. Paulatinamente el duelo duele, justamente, es un combate entre dos el duelo, y el dolor es inherente y es parte del proceso. Sin embargo, la pérdida hay que poder asumirla y desde las urgencias psicosociales vamos a trabajar el duelo y la pérdida tratando de que sea grupalmente. En un grupo operativo se puede abordar, en un proceso individual también. Hay que lograr contar la historia del ausente de manera tal, ¿sí?, que pueda adquirir una presencia desde otro plano y no desde el plano físico. Bien, vamos a trabajar las etapas o las tres etapas que se utilizan en urgencias psicosociales para la elaboración de un duelo. La primera es el shock psicológico. Enfrentarse a una situación de pérdida implica una regresión, se detiene el tiempo, se detiene el espacio y la persona realmente entra en una situación de un vacío insoportable por no poder tolerar esa ausencia, ¿sí?, de esa presencia física, aunque valga el juego de palabras, ¿sí?, no puede tolerar la ausencia, ¿sí?, de la persona que o de la situación o del trabajo con el cual se tuvo un vínculo durante mucho tiempo. Hay que tratar de socializar el dolor, generar un desahogo emocional y que la persona pueda hacer la catarsis propiamente dicha. Eso es la primera parte, que es el shock psicológico. En la segunda instancia hay que hacer un diálogo de despedida. ¿En qué consiste este diálogo de despedida? Hay que trabajar una primera etapa de shock, que con el correr de los días la persona va a poder dialogar y poder despedirse, ¿sí?, expresar las cosas no dichas, todas las situaciones complicadas, utilizando diferentes técnicas, tal como lo vimos en el módulo anterior. Y en la etapa 3 tiene que ver con recrear la vida cotidiana. ¿Por qué hablamos de recrear la vida cotidiana? Decimos que el dolor sea más suave, más trabajado, más elaborado, que el día a día vaya pasando y que la persona pueda ir elaborando el duelo y asumir la pérdida del ser querido. Entender la primera Navidad, el primer cumpleaños sin esa persona, el primer año nuevo.
Si después de estas 3 etapas, desde las urgencias psicosociales, o sea, no pasa del shock psicológico al diálogo de despedida y a la recreación de la vida cotidiana, ahí sí va a ser necesario un trabajo de intervención muchísimo más fuerte. Esto en primera instancia para hablar desde la psicología social con cómo se trabajan con las cuestiones de los duelos. Espero que hasta acá me sigan. Ahora vamos a trabajar desde el psicoanálisis clásico en la cuestión de la pérdida de la realidad. Piensen que en la neurosis, una persona que entra en un proceso de duelo producto de una urgencia psicosocial quiere evitar un fragmento de la realidad y puede negar esa realidad, evita encontrarse con esa realidad. Entra en un mundo de la fantasía, ¿sí? Pero lo ideal es que se priorice el principio de la realidad, ¿sí? Y no evitarlo. En un duelo puede evitarse la pérdida de la realidad, va a tener que ver con un duelo no resuelto. Lo ideal es que ese principio de la realidad prime y que la persona en ese contacto con la realidad entienda que esa persona, ese trabajo, esa propiedad, ese perro, esa situación no está más. Va a haber un conflicto entre el yo, la identidad, y el ello, que quiere obtener algo, pero la realidad le va a decir que esa persona no está más. La neurosis elabora la pérdida de la realidad de mejor manera que la psicosis, porque puede haber un delirio, alguna alucinación, alguna fantasía, y hay una pérdida de la realidad que ya va a estar dada de antemano en la psicosis, producto de la presencia de un delirio. Por ende, en una urgencia psicosocial es menos grave trabajar con una neurosis con una psicosis porque cuenta con recursos diferentes para poder afrontar esa pérdida de la realidad y esa pérdida del ser querido. Por ende, en la psicosis va a haber un conflicto entre el vínculo y entre el yo y el mundo interno. Ahora, si hablamos de duelo y hablamos de melancolía, es necesario plantear el texto de Nacio, que se los pasé también, que se los voy a explicar ahora brevemente. ¿Qué dice el texto de Nacio? El odio como ejercicio de todos los días, que odiar es sano, es necesario, uno tiene que poder odiar. El odio tiene un mal marketing, una mala difusión, es necesario poder odiar para reconciliarlo con ese objeto que no está más. Lean el texto y profundicen porque el espíritu es ese. El odio es algo sano y es necesario poder atravesarlo. ¿Qué pasa con el duelo? El duelo es una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de un objeto externo. La melancolía tiene que ver con una extensión de ese proceso de duelo, de ese estado patológico. Se instala la tristeza, porque la persona no puede asumir esa pérdida de ese objeto de amor. El mundo se hace vacío y pobre en el duelo. El problema es lo que a mí me pasa. Estoy transitando una situación de pérdida y ese objeto de amor, esa situación, ese objeto externo no está más. El trabajo del duelo se cumple, chicos. El yo se vuelve libre y desinhibido, como les voy a explicar en un rato. Puede volver a elegir otro trabajo, otra propiedad, otra mujer, otro hombre para entablar una relación. En la melancolía se instala la tristeza, el yo está empobrecido, la persona se siente mal, moralmente despreciable, hay castigo, repulsión, pero ese duelo normal que se tendría que instalar, como lo voy a explicar en un rato, deviene patológico. Entonces, lo que se instala básicamente es la tristeza. Con esto cerramos el archivo de duelo, melancolía, pérdida de la realidad respecto de la unidad 4. Recuerden que este es el archivo que les pasé, que es el que dice urgencias psicosociales, temario de contenidos teóricos, práctica profesionalizante. Ahora lo que vamos a ver es otro soporte, que se los voy a mostrar, que trabaja las cuestiones de depresión, duelo y melancolía. Un paciente depresivo, ¿sí? Un paciente con depresión, puede entablar un proceso depresivo producto de la no elaboración de un duelo, justamente. El duelo freudiano o el duelo de Freud tiene como causas varias, ¿sí? Es multicausal. ¿Qué pasa? El duelo, básicamente, según Freud, tiene que ver con la reacción que se produce al perder un ser amado o un ser amado y un valor equivalente, la libertad, la patria o un ideal. Va a haber un rol importante del aparato psíquico, ¿por qué? Porque va a tener que retirar la energía libidinal del mundo exterior, ponerla sobre uno mismo para poder reconectarse y volver a poner esa energía en el mundo exterior. Eso es lo que se llama trabajo del duelo. Recordar las circunstancias que atravesó la persona con el objeto, recordar los momentos positivos para poder ser libre de toda restricción. Con el tiempo hay que entender que ese objeto no está más, ¿sí? Uno puede reaccionar frente al duelo de 3 maneras: con la depresión, con la manía y con la melancolía. Pero el duelo básicamente significa combate entre dos. Hay una persona que está peleando con otra para poder asumir que esa situación exterior, que ese objeto externo no está más. El duelo tiene 4 etapas. En la primera se reconoce la pérdida, se asimila, se hace una elaboración del duelo que en general es entre 1,5 años y 2. Si se niega la realidad, las 3 etapas posteriores, según Freud, nunca van a poder pasar.
En la segunda etapa, esa energía libidinal que está en el mundo exterior vuelve hacia nosotros, ¿sí? Porque ese objeto ya no está más. Y en una tercera etapa, uno puede asimilar y empieza a hacer el trabajo del duelo, empezando a recordar las situaciones en las cuales la persona estuvo con nosotros. La persona, el trabajo, el objeto, la mascota, la situación. Y en una cuarta etapa se produce la resolución del trabajo del duelo. Se reconecta con el mundo objetal la persona, puede estar libre de inhibiciones, poder relacionarse con los demás. En el duelo normal, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? El duelo normal vence la pérdida de objeto, asume que ese objeto ya no está más. Entonces, la realidad va a ejercer un veredicto, el objeto ya no está más, yo tengo que aceptar que esa realidad que me estaba sosteniendo, esa persona, ese objeto, esa situación, esa mascota, ya no está más. Esto, en líneas generales, a grosso modo, para que puedan leer los textos de Freud y el de Nacio y entiendan el punteo que les pasé respecto de duelo y melancolía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hasta acá trabajamos las cuestiones propias de todo lo que tiene que ver con la parte teórica. Recuerden que vimos en la unidad 1 la introducción a la urgencia, la unidad 2 el concepto de catástrofe y desastre con el libro de Maricel Costa. En la unidad 3 vimos el rol de la psicología social en la urgencia con la actividad que les pasé. Y en la unidad 4, que es este video que les estoy grabando, trabajamos duelo, melancolía y las cuestiones de pérdida de la realidad. Es una unidad muy simple y es para cerrar los contenidos, para entender que toda persona en un proceso de urgencia psicosocial puede atravesar un duelo y hay que saber cómo trabajar con estas 3 etapas que les dije antes y que entiendan el proceso del duelo y las posibles salidas. Esta clase grabada representa las clases del 21 de mayo y del 28 de mayo. Con esto cerramos la parte teórica. Ahora les voy a pasar a explicar con ejemplos cómo es la monografía que tienen que entregar. Básicamente, la monografía consiste en que tengan que elegir un caso verdadero de urgencia psicosocial, sea una catástrofe, sea una tragedia, y que la pueden articular pensando estrategias desde la psicología social para poder trabajar con la urgencia. Como ven acá, pueden elegir Ara San Juan, Amia, Cromañón, tragedia de Once, hay un montón más, las inundaciones de La Plata, como planteó Pablo, los que quieran. Tienen que seleccionar un evento y hacer un análisis. ¿Qué estructura tiene que tener esta monografía? Ahora vamos a ver los ejemplos. La carátula, el índice, ordenado como lo vamos a ver después, una introducción, un desarrollo con los títulos correspondientes y un apartado que dice intervenciones posibles del rol profesional. Ahí tienen que desplegar estrategias que ustedes tienen que implementar en el caso de que hubieran estado en Amia, en Cromañón, en las inundaciones, en la tragedia de Once. Hacer un como sí, el despliegue de estrategias, articulando con la teoría. Una conclusión general de todo el recorrido, que vamos a ver un ejemplo, y una autoevaluación de la cursada y un cierre de la materia y de la carrera en sí. Una vez que hacen eso, citan la bibliografía y ustedes en la preentrega me van a justamente mandar todo lo que puedan hacer de estos 8 puntos. Lo que tengan hecho me lo mandan a modo de preentrega para poder hacer una revisión, respetando estos 8 puntos. Repito, la carátula, el índice, la introducción, el desarrollo con los títulos, ahora vamos a ver 2 ejemplos, las intervenciones posibles del rol profesional, explicando en el apartado las ideas, el despliegue, las situaciones, la conclusión, la autoevaluación de la cursada, acuérdense que el trabajo es en grupos, y el citado de la bibliografía. Después de esto, vamos a hacer un coloquio por Zoom, Google Duo, Google Meet o alguna plataforma para poder cerrar la materia y ya poder darle las notas correspondientes. Esto es lo que tienen que entregar la semana que viene, chicos, a modo de preentrega de lo que tengan hecho. Recuerden que lo van a tener que entregar la semana del 4 de junio y vamos a arrancar con los coloquios el 11 de junio, tal como les dije. Y algo más que se me había pasado es el anexo. Van a agregar al citado de la bibliografía y a todo el trabajo un anexo donde van a poner entrevistas, videos, artículos, instrumentos de interés, todo respetando las normas APA y poniendo y colocando en un anexo todas las materiales, todos los materiales, artículos, noticias, videos que tengan. Así que tienen que respetar esta estructura de estas 9 cosas. Vamos a ver 2 ejemplos brevemente. El primero, como lo van a ver acá, es un trabajo de una egresada de la primera corte. El índice es este. Tienen que hacer un resumen, una introducción, el desarrollo, explicar los objetivos, funciones de los psicólogos sociales en la urgencia, los 4 pasos, toda la teoría, las intervenciones posibles, tomen este trabajo guía que se los plantea al principio de la cursada,
y las posibles intervenciones tal como les dije, conclusión, autoevaluación, los anexos y la bibliografía. Este es un trabajo que es largo, es excelente, tiene un 10, por eso se lo paso como modelo. Y acá les voy a mostrar otro, a ver si me deja abrirlo, porque se me había tildado el PDF. Se me volvió a tildar, ahora lo vamos a ver. Vamos a abrirlo de otra manera. Tragedia en la colmena. Así pueden ver otro ejemplo. Bien. Perfecto. Tragedia de la colmena es un trabajo de una alumna que ya se egresó de la primera corte. El diezmo de la misa ricotera. Piensen en un título que sea a modo de publicidad, de imagen, algo que venda y que sea atractivo al momento de presentarlo. Acá lo mismo, ven que tiene el índice. Tragedia de la colmena, las consignas, la introducción, el desarrollo, la conclusión, las intervenciones del rol profesional y todos los anexos y toda la información. Tienen que ir respetando esta estructura. Las consignas, en este caso Betsabé, la estudiante me puso las consignas, y tienen que ir desarrollando todo. Este trabajo lo tienen de ejemplo. Vamos a ir a las intervenciones posibles del rol profesional. Tienen que ir articulando la teoría, ir definiendo, ir explicando todo. Y en este caso, Betsabé, la estudiante, planteó con un cuadro toda la táctica, con una mirada proyecto reparadora para poder trabajar todo. Lean todo este trabajo, que es el de Tragedia en la colmena, que es excelente como estrategia, tiene la conclusión y tienen todo acá. Este trabajo guía tiene la misma estructura. Van a ver que está detallado todo. Y van a poder trabajar todos los temas y tienen todas las intervenciones. Este trabajo o este proyecto tiene otro desarrollo a diferencia del otro porque tiene una fundamentación, tiene un objetivo general, objetivos específicos, la meta, el perfil del destinatario, la localización física, el cronograma, la planificación, tienen todo para hacerlo. Revisen todo esto, ¿sí? La consigna es clara con los 9 puntos que les marqué antes, tienen todo para poder trabajar, como para poder repasar entonces. Esta clase equivale al 21 y al 28. Ustedes la semana que viene van a tener que hacer una preentrega con lo que tengan, ¿sí? Hecho, con los 9 puntos que les pasé. Pueden mandármelo el fin de semana, no tiene que ser exactamente el 28. Así yo los puedo corregir, les hago la devolución. Y la semana del 4, o sea, el fin de semana del 6 de junio, ustedes me mandan la entrega definitiva ya. No les queda mucho tiempo, es mucho lo que tienen que hacer, así que pónganse a trabajar con esto porque es lo que va a definir la nota y la aprobación de la cursada con el coloquio propiamente dicho. Tienen los dos ejemplos, todo el material para trabajar, respetando, acuérdense, estas 9 consignas que tienen acá. Bien, perfecto. Bueno, chicos, por mí, con esto ya estamos. Cualquier duda, tienen a disposición todo. Pásense en esto de que vamos a terminar la semana del 2 de julio. Ya la semana del 2 de julio tendríamos que tener las notas cerradas, así que respeten las consignas, lean la bibliografía de la unidad 4, incluyanla en la preentrega para poder armar. Avísenme qué tema van a agarrar, chicos, eso sí, y cómo están divididos los grupos, los 11, para poder trabajar todas las cuestiones. Pero tiene que ser sí o sí de a 2 o de a 3 personas. Máximo 4, pero que entre 2 y 3 personas va a estar bien. Les mando un abrazo, cualquier duda me avisan, tienen mucho por hacer. Cualquier consulta al Classroom. Saludos.